El uso de la palabra en esta segunda ronda, el senador Jorge Arechiga Ávila por el Partido Verde Ecologista de México. Con su permiso, senador presidente. Señor secretario Luis Videgaray, un gusto el que esté aquí en el Senado de la República. Durante su reciente participación en la Asamblea General de la ONU, usted afirmó que México ha sido y seguirá siendo un Estado soberano con profunda vocación multilateral y declaró que ningún país es más poderoso que sea, por más poderoso que sea, es capaz de responder por sí solo a los enormes desafíos compartidos de nuestra época. México es uno de los miembros fundadores de la ONU y a lo largo de los 72 años de su historia, nuestro país se ha caracterizado por su activismo en este foro, impulsando grandes causas como el desarme nuclear, los derechos de los pueblos indígenas y el combate al cambio climático. Además, en los últimos años hemos sido testigos de grandes acuerdos multilaterales en la ONU, como la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Tratado sobre el Comercio de Armas o el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. En su opinión, señor secretario, ¿qué factores hacen que sea necesario reforzar el mensaje de la importancia del multilateralismo? ¿Por qué es relevante mantener el activismo de México en la ONU y los otros foros multilaterales? ¿No considera usted que al hacerlo corremos el riesgo de generar fricciones con el gobierno de Estados Unidos? Un claro ejemplo es nuestra marcada diferencia de posiciones frente al Acuerdo de París sobre el cambio climático. Asimismo, observamos que muchas naciones amigas han apoyado a México durante la emergencia causada por los sismos del 7 y del 19 de septiembre. Apreciamos y agradecemos profundamente estas muestras de solidaridad internacional en esos momentos difíciles para nuestro país. ¿Cómo percibió usted estas muestras de solidaridad internacional desde las Naciones Unidas? De igual forma, señor secretario, un tema de gran importancia y preocupación para el Senado de la República es la protección de los migrantes mexicanos en el exterior. Estamos particularmente consternados por la situación que viven nuestros migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Hemos visto cómo desde la elección del presidente Donald Trump, los actos de odio y racismo hacia los mexicanos que radican en ese país se han incrementado. El presidente Trump ha utilizado una retórica de miedo, argumentando que los migrantes llegan a su país para cometer crímenes y quitar trabajos a los ciudadanos de esa nación. Reconocemos los esfuerzos que se han realizado el presidente Enrique Peña Nieto y la Cancillería para que el gobierno de Estados Unidos se comprometa a respetar los derechos de los mexicanos, sin importar su estatus migratorio, y que los casos de repatriación de migrantes indocumentados se hagan de acuerdo a los protocolos establecidos y el respeto a los derechos humanos. También reconocemos el incremento de recursos que se han otorgado a nuestros consulados para atender las necesidades de los mexicanos en los Estados Unidos. Aún así, creemos que no es suficiente tratar este tema de manera bilateral, ya que la protección de los migrantes es un desafío global. Consideramos que el gobierno debe aprovechar su activa participación en foros internacionales, como son la ONU y la OEA, para expresar estas preocupaciones sobre la protección de los derechos de los migrantes, los cuales, cabe resaltar, no son exclusivas de nuestro país. Al respecto, señor secretario Videgaray, ¿qué acciones se está tomando el gobierno de México en los foros multilaterales para contrarrestar la discriminación en contra de los migrantes? ¿De qué forma México puede utilizar estos foros para proteger a nuestros connacionales que radican en el exterior? Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, senador presidente.
Muchas gracias, senador. Señor canciller. Con su permiso, presidente. Gracias, senador Arechiga. México tiene una arraigada y profunda vocación multilateral en su política exterior. Es algo que está en nuestra historia y que es parte de nuestro orgullo nacional. Cabe recordar que México ha sido un actor relevante, protagónico, en muchos de los tratados que hoy resultan en la arquitectura multilateral. Sin embargo, hoy México defiende el paradigma multilateral no solamente por una razón de tradición o de historia, sino porque hoy es más vigente y más importante que nunca. Ante las amenazas de nacionalismos cerrados, de convertir al entorno internacional en un concierto transaccional, donde las naciones coexisten y transaccionan solamente conforme a sus estrechos intereses, es un hecho que hay hoy desafíos globales, problemas que compartimos que son más grandes que cualquiera. No hay ninguna nación que sea lo suficientemente grande o poderosa para enfrentar los retos del siglo XXI por sí misma. Y necesitamos una arquitectura que permita dirimir controversias, diferencias, establecer espacios de diálogos y, sobre todo, acción conjunta y responsabilidad compartida. Por eso, en la reciente Asamblea de Naciones Unidas, México expresó de manera inequívoca nuestro franco respaldo al multilateralismo como una forma de convivencia más allá de la autarquía de naciones que defienden sus estrechos intereses. Y creemos en lo multilateral porque da resultados. Y los resultados están a la vista a lo largo de las últimas décadas y confiamos en que así seguirá. En materia migrante, los órganos multilaterales tienen un papel muy relevante para jugar. Y esto lo vemos como una oportunidad en la que México participa con entusiasmo. Particularmente, México es un cofacilitador del nuevo pacto global en materia de migración, que nos dará por primera vez a las Naciones Unidas un marco jurídico para el fenómeno migratorio. México es un país que dejó de ser simplemente un emisor de migrantes, un país de origen. México es al mismo tiempo hoy un país de origen, también de destino, de tránsito y de retorno de migrantes. Y por lo tanto, el reto es algo que para México tiene una prioridad. La próxima reunión de trabajo para el Pacto Global será en Puerto Vallarta, México. Será a finales del mes de noviembre y principios de diciembre. Señor presidente, sería, creo que una muy buena práctica y algo constructivo que hubiera una presencia relevante del Senado de la República en la celebración de esta reunión, que será conducente a la firma de un pacto global para migración que hoy no existe y que estará a consideración de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre del año que entra. Ojalá el Senado de la República esté en posibilidad de asistir y acompañar este proceso de negociación multilateral. Por supuesto, en la defensa de los migrantes mexicanos, en cualquier lugar donde estén y particularmente en Estados Unidos, las organizaciones multilaterales pueden jugar y deben jugar un papel importante. Y por eso hemos acudido a ellas, y hemos acudido a ellas desde principios del año. Me entrevisté personalmente con el secretario general de Naciones Unidas, con el secretario general de la OEA, en todos los casos para expresar nuestra grave preocupación por la situación de los migrantes en Estados Unidos y para pedir que las distintas instancias de estas dos multilaterales vigilen y protejan a los mexicanos y a sus derechos. Lo mismo, hemos tenido comunicación constante con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y con el Alto Comisionado en materia de refugiados. Y seguiremos por este camino. Creemos que la defensa jurídica de los mexicanos en el exterior no se agota en las instancias nacionales, sino que debe de ser accionada, como lo hemos hecho en otros casos anteriormente en nuestra historia, en los foros multilaterales y en las instancias jurídicas multilaterales. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor canciller.